Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones para la gloria de Él. Coge tu Biblia que seguimos hablando de la red. Amén. La parábola de la red. Es súper importante porque habla del tiempo del fin del gran trono. Cuando el gran trono, o sea, cuando llega el juicio final de todo el mundo. Impresionante. Entonces vamos a ver hoy, como ya os dije ayer, en qué lado estamos tú y yo. ¿En qué lado estamos tú y yo? Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios que dice así. Te voy a leer del 49 hasta el 50. Dice, así será al fin del siglo, ¿verdad? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La cosa viene chunga, de verdad. La cosa viene dolor y sufrimiento. El tema lo hemos llamado apartarán a los malos de entre los justos. Ayer te estuve diciendo que la iglesia, ser cristiano, ir a la iglesia, o sea, ser cristiano, ir a la iglesia no significa que ya tenemos la salvación, sino vivir en consagración. Cuando tú y yo respetamos a Dios y guardamos los mandamientos que Él nos dejó, ahí sí que ya podemos decir que seremos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad de que somos salvos. Pero si tú y yo vivimos como queremos y decimos, no amamos las cosas de Dios, no vivimos según la voluntad de Dios, vivimos en todo lo que yo te conté ayer, el reino de los cielos ya podemos olvidarnos de ello. Y la red se para. Mira, vamos a ir, te voy a leer el versículo 49. Mira, aquí habla de al final de la edad, ¿verdad? Aquí también habla de los justos. Los justos, mi querido amigo, son los que confían en Cristo y la cruz. Y en el versículo 50 habla de los malvados, ¿verdad? Los echarán al horno. ¿A quiénes? A los malvados. También habla el juicio del gran trono blanco, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Te lo voy a leer. Capítulo 20, del 11 al 15. O mejor te lo leo al final. Dice, bueno, te lo voy a leer, ya lo tengo aquí. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, fuerte. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fuerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 15. Y el que no se halló, escucha, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi querido amigo, da igual cómo has muerto, si moriste en un accidente, has muerto en el mar, no sé qué. Todos serán juzgados si no mueres en Cristo. Vamos a ver ahora la diferencia. ¿Ves aquí el gran trono? Dicen que abrieron los libros. Y todos los que no se hallaron, o sea, abrieron los libros y la gente fue juzgada según sus obras. Entonces, muchas veces cuando despedimos a uno, decimos que descanse en paz. Ay, por fin ya se ha muerto, está descansando. No. Habrá un gran trono blanco y todos serán juzgados ahí. Los que no han muerto en Cristo. No han muerto con Cristo. Por eso, mi querido amigo, aferrémonos a Cristo y a esta obra maravillosa que hizo en la cruz. Porque esta obra es la que nos justifica. Somos justos por la obra que Jesús hizo en la cruz, por dar su vida por nosotros. Porque Él pagó el precio que esta gente
nadie pagó por ellos porque no aceptaron a Cristo cuando estaban en vida. No les importó. Entonces, mi querido amigo, ya hemos visto todo lo que va a pasar ahí. Te quiero seguir leyendo la palabra de Dios. Mira, como te he dicho, el tema es... No te he dicho el tema, ¿verdad? Te lo voy a decir. El tema es: apartarán a los malos de entre los justos. Un poquito lo que te he leído. Mira, la parábola de la red, la separación de los malos de los justos al fin. Sí, la parábola de la red, la separación de los malos de los justos al fin del mundo, está en el mismo orden que el dado en la parábola del trigo y la cizaña. Recuerdas que el Señor va a venir a quitar la cizaña, va a venir a cortar la cizaña, y el trigo lo va a meter en graneros. Esto es parecido, es casi lo mismo, va a la misma dirección. Mira, se recoge primero a los malos y después a los justos, como te he dicho, justificados por Cristo, no por nosotros, no, sino por lo que Cristo hizo. Mira, este orden claramente demuestra que la separación ocurre al fin de la tribulación y no en el arrebatamiento, cuando los fieles de las iglesias de Cristo son separados de los malos. ¿Te das cuenta? Esto no es en el arrebatamiento, sino eso es en la gran tribulación. Mira, sí, esto ocurre en la tribulación, no en el arrebatamiento. Mira, sí, y no en el arrebatamiento, como te he leído antes, cuando los fieles de las iglesias de Cristo son separados de los malos. En esta parábola, mi querido amigo, Cristo hace énfasis una vez más en el hecho de que entre el pueblo de Dios habrán muchos, mi querido amigo, habrán muchos que no son de veras fieles a Él y a su palabra. Hay mucha gente que va a la iglesia y cree que la iglesia es un sitio donde va a calmar la moral, luego vuelve a casa y sigue con su vida. Estos no serán arrebatados, estos son los que serán separados, porque estos son la cizaña. Y ya vimos ayer también que son los falsos maestros, los falsos profetas, toda esa gente que está en la iglesia, pero no pertenece a la iglesia de Cristo, no pertenece al cuerpo de Cristo, más que nada. Te voy a leer los versículos bíblicos, te voy a leer el libro de Mateo capítulo 13, versículo 30, 41 y 43. Dice así: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Escuchas? Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Te das cuenta? La cizaña será cortada. Te voy a pasar ahora al 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos, oiga. Perdón, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, eso es como una advertencia. Te voy a leer ahora el libro de Apocalipsis 19:11. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo, fiel y verdadero. Te voy a leer ahora el libro de Apocalipsis 20:4. Dice: y le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. ¿Verdad? Aquí manda a los obreros. Te voy a leer el libro de te he leído Apocalipsis 20, el versículo 4. Ahora te voy a leer
el libro de Mateo 24, desde el 29. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Te voy a leer el 31 para terminar. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Te das cuenta? Los que mueren con Cristo los juntará. Escucha, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mi querido amigo, no seremos desamparados. Te voy a leer. A ver, vamos a ver, te voy a seguir leyendo porque hay más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Te das cuenta? Los que mueren con Cristo, Dios los va a traer juntamente con Jesús. 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, escucha, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mi querido amigo, esto no puedes perderlo. Morir en Cristo, vivir para Cristo es la vida. Es el futuro, es la vida eterna. Mira, te voy a leer el versículo 38. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, para terminar, te voy a leer el libro de Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todo el mundo va a pasar esto, pero el Señor nos va a guardar, los que estamos esperando en Él, los que estamos perseverando, porque dice: el que persevera hasta el fin, el que resiste hasta el fin, este será salvo. Así que hay que pelear, no dejes de pelear. Mira, va a venir la prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y te quiero decir que no podemos aprobar ningún examen. Van a venir a probar a los que moran en la tierra. Tú y yo no podemos, porque este mundo está dominado por espíritus. Allí está el Espíritu Santo y el resto son demonios. Entonces, mi querido amigo, el Espíritu Santo es el que obra ahora en nuestras vidas, y este Espíritu Santo será arrebatado. Y cuando el Espíritu Santo vaya, seremos nosotros también arrebatados con Él. El Espíritu Santo va a ir y nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Mi querido amigo, si no estamos preparados para esto, estamos perdiendo tiempo. Por eso es el tiempo. El infierno no es una trampa, es una decisión. Si hablan de la red va a venir a separar. La cizaña y el trigo también Dios va a venir a separar. Quiere decir que hay gente que dice: yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy tal, pero su vida no demuestra que es nada de esto. Su vida es totalmente contrario. Es el tiempo de hacer lo que decimos. Eres cristiano, vive como un hijo de Dios. Lucha, guarda los mandamientos. Pide ayuda al Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En lo que somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda.
Entonces, primero tenemos que esforzarnos, resistir, y donde no podemos, el Espíritu de Dios nos ayuda. Recuerda, resiste y el diablo huirá de nosotros. Así que, mi querido amigo, no dejemos de resistir para un día ser llevados ante nuestro Señor. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta luego.